Hola a todos, tanto tiempo, espero que se encuentren muy bien. Bueno, tras haber finalizado nuestras clases eh, online, pero que eran secuenciales, nos quedaba aún una clase que era virtual y que no habíamos podido hacer durante una semana. Así que por eso se ha preparado este video para que usted pueda retomar algunas ideas y tener un constructo más concreto para poder sintetizar en el trabajo final. Recuerden que el trabajo final se trataba simplemente de que en un video con fondo blanco, de manera horizontal, usted pudiera decir por qué la verdad, con B larga, con B, mejor dicho, con B corta pero mayúscula, ahí sí, es la verdad real. ¿Por qué estas verdades, cierto, con minúscula, nos han generado tanto problema? ¿Por qué nos han alejado tanto del conocimiento que Cristo nos quería entregar, de la verdad de Cristo, de lo que la Biblia nos enseña a cómo vivir, a cómo pensar, a cómo expresar? ¿Por qué este mundo se ha visto de una u otra forma corrompido por las diferentes variables que se van dando a través de la historia? Entonces, en este video, en no más de 5 minutos, usted de manera horizontal, ¿cierto?, con fondo blanco, pudiera expresar por qué esta asignatura le sirvió para entender de que la verdad que nosotros tenemos, la verdad que es Cristo, es realmente la verdad y debe ser compartida. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar esta última sesión. Ahora sí, retomando algunas temáticas ya vistas durante la clase, la asignatura, pero agregándole alguno que otro comentario que va a ser muy rico para su trabajo final y que seguramente le va a aportar alguna herramienta. Así que dicho eso, comenzamos. Aquí está la diapositiva, ¿cierto? Verdad Total, César Saavedra es mi nombre. Y el Instituto Metanoia, que una vez más agradezco a Dios porque nos permite conversar, nos permite dialogar y nos permite también acercar el reino de Dios. Y yo realmente estoy muy agradecido de haberles podido conocer a cada uno de ustedes, pero también de poder impartir esta asignatura que primeramente bendijo mucho mi vida y espero que también haya bendecido la suya. Vamos con esta diapositiva. Dice, a ver, me voy a correr ahí para que usted pueda leerlo bien. Cuando educamos a nuestros hijos sin Dios, les decimos la verdad. Nosotros los humanos no somos más especiales que otra criatura. Esto lo dijo Deborah Mitchell en CNN iReport, en un ensayo que se llamaba ¿Por qué crié a mis hijos sin Dios? Y fíjense, les quiero contar un poco de la historia de Deborah, que dice así: ¿por qué educo a mis hijos sin Dios? Esto se hizo inmediatamente viral. Su autora, una joven madre, Deborah Mitchell, mencionaba varias razones por las que evitaba que sus hijos oyeran hablar de Dios. Muchas de ellas giraban en torno al problema del mal. Mitchell argumentaba que un Dios amoroso no permitiría cosas como asesinatos, abusos de niños, guerras, palizas brutales, torturas y millones de atrocidades cometidas en la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que eso ocurre, ¿cierto? Eso es pan de cada día. La respuesta clásica cristiana al problema del mal es que Dios creó a los seres humanos con libre albedrío. Esa es la respuesta que normalmente nosotros damos. Estas cosas suceden porque el ser humano tiene libre albedrío, ¿cierto? Y este libre albedrío ha generado un terrible caos y muchos problemas. Esto se denomina defensa del libre albedrío y reconoce la trágica realidad del pecado y el sufrimiento, al tiempo que afirma la dignidad humana. Refleja a los seres humanos como agentes morales genuinos, cuyas elecciones son tan importantes que alteran el curso de la historia e incluso de la eternidad. Esta definición, que claramente la ley, nos ayuda un poquito a entender algo. La gente, la sociedad sin Dios, eh, atribuye que Dios no existe o de que si existe, este es un ser malvado debido a las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque existe la maldad, existe estas atrocidades, existen los crímenes, existe la violencia y existen una serie de hechos que realmente podrían llegar a sorprendernos incluso el día de hoy. Eh, y si dentro de todo esto existe un Dios, ellos dicen, bueno, o está durmiendo, o no le interesamos, o es malo, o simplemente no lo hay. Entonces, la respuesta nuestra como cristianos es este libre albedrío que
producto de la caída del ser humano, se ve afectado y se ve atrofiado. Ya no tenemos la libertad moralmente, por así decirlo, para simplemente dejarnos guiar por Dios, sino que hemos tomado nuestro propio camino. Y es allí donde encontramos un problema. Pero esa es una respuesta desde la fe. No, una persona que no está, no comparte nuestra fe, no puede dar esta respuesta porque no entiende de dónde cayó, qué es lo que le pasó al ser humano. Por lo tanto, ve simplemente al ser humano como una criatura y por lo tanto va con los vaivenes del mundo y no es guiada, no es determinada por nada. Esto es bastante interesante porque debemos reconocer de que la población, la sociedad, tiene un bagaje cultural cristiano. Hoy en nuestro país existe este bagaje cultural cristiano, pero cada vez es más común este tipo de preguntas. Bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo tú que eres cristiano me dices que Dios existe si mira lo que ocurre? O que Dios es soberano, o que Dios es rey, que Dios es amor. Tenemos que empezar a darle respuesta a esas preguntas, porque si no surgen personas como Deborah Mitchell, que dice que a nuestros hijos hay que educarlos sin Dios porque allí es cuando encuentran la verdad. Fíjense que después de rechazar la respuesta cristiana, ¿qué ofreció Mitchell como alternativa después de rechazar esta caída del hombre? Propuso una cosmovisión materialista según la cual los seres humanos están completamente determinados, sin libre albedrío. Somos una parte muy, muy pequeña de una máquina muy, muy grande, proclamaba ella. Y la influencia que ejercemos es minúscula. O sea, el ser humano no es capaz de cambiar nada. Esto existe. Debemos aceptar, darnos cuenta de que somos insignificantes. ¿Es esto una alternativa real al cristianismo? ¿Que los seres humanos sean pequeñas máquinas atrapadas en una máquina enorme? ¿Que sus actos sean insignificantes? Mitchell alegaba que su visión materialista conducía a la humildad. ¿Por qué? Porque al ver el ser humano como algo muy pequeño, lo asemejaba al resto de las criaturas, por lo tanto, nos volvía más humildes, no nos volvía tan arrogantes, es decir, de que éramos distintos. Pero no es una lección de humildad, es deshumanización pura y dura, esencialmente porque reduce a los seres humanos a robots, o sea, estamos determinados. Nuestra existencia no tiene ningún sentido, no tiene una importancia. ¿Por qué? Porque vamos a finalmente ser determinados por nuestro contexto, por nuestra sociedad, por nuestro estilo de vida, por lo que afecta al mundo, por nuestra historia, y no tenemos la posibilidad de cambiarlo. Eso es algo que la Biblia rechaza profunda y absolutamente. El ser humano fue creado moral y éticamente capaz. Somos una creación distinta al resto de la creación. Fíjense que todas las civilizaciones que han desfilado por la historia han reconocido que los seres humanos son agentes morales capaces de tomar decisiones responsables. Nunca en la historia de la humanidad el ser humano se había asemejado a las criaturas. Nunca el ser humano se había asemejado a la creación. Es cosa que uno lo vea a través de la historia, incluso en los pueblos más bárbaros que pudieron existir, el ser humano tenía la conciencia de que era un ser distinto, tal como lo señala la Biblia. Fuimos creados con un propósito, fuimos creados para tener relación con Dios, fuimos creados para enseñorear, fuimos creados para tomar decisiones, y esas decisiones iban a afectar para bien o para mal, pero al tener una conciencia y al tener un real concepto y un apropiado concepto de la verdad, nuestros caminos no iban a ser tan truncados. Pero como el ser humano hoy día dice que está determinado y que en sí no puede hacer nada ni moverse a izquierda ni a derecha para cambiar su destino, simplemente cae en una tragedia, en un sinsentido. Dice, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pretende explicar una cosmovisión? ¿Para qué sirven las cosmovisiones? Debe ofrecer una explicación sistemática de los datos ineludibles. En términos bíblicos, estos datos constituyen la revelación general, o sea, por medio de la revelación general, nosotros podemos ver estos datos ineludibles y darnos cuenta de que somos distintos. Pero Mitchell decía una cosa distinta. Fíjense, podemos afirmar que el propósito de una cosmovisión es explicar que lo que conocemos del mundo es real. Si una cosmovisión contradice nuestra experiencia fundamental, esta cosmovisión debe rechazarse. ¿Por qué el ser humano hoy en día, si ve que su cosmovisión se ve o choca contra un muro en donde no puede seguir explicando?
¿Por qué no la desecha? ¿Por qué simplemente no prueba con otras realidades? Y hay, podría yo decir básicamente dos respuestas. Una es porque nadie le ha dicho que existe otra realidad. Y usted me podrá decir, pero ¿cómo a esta altura de la historia decir de que hay gente que no ha escuchado de Cristo? En realidad hay gente que no ha escuchado de Cristo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no lo predican, hay cristianos que no lo viven y hay cristianos que creen que hablar de Cristo es incluso ir en contra de la libertad del otro. Y una segunda razón es porque simplemente no conocen o no se han dado cuenta que su alternativa no es la correcta. Y esto debemos tomarle un poquito más de seriedad. ¿Por qué? Porque tenemos una verdad que debe ser compartida. Y lamentablemente no lo está haciendo. El mensaje cristiano es comunicable porque es verdadero y como tal es lo que el hombre moderno o la mujer moderna necesita. Esto lo veíamos en la primera diapositiva de nuestra asignatura y es momento de recordarlo. El mensaje cristiano es comunicable porque es verdadero, pero el que sea verdadero no necesariamente está involucrando que lo comuniquemos. ¿Por qué? Porque ustedes han dicho, sé que este mensaje es verdadero, pero lo comunicas, pero lo comunica la iglesia. Y para eso también tenemos que entender qué es lo que es comunicar. Comunicar es simplemente predicar. Comunicar es simplemente realizar nuestros cultos. Es una buena temática para poder pensar en su trabajo final. Fíjense que el ser humano hoy día se encuentra en la desesperación total porque no encuentra respuesta, no encuentra salida. Luchamos por nuestra vida, la nuestra no es una época en la que nos podamos permitir el lujo de ignorar las situaciones. El cristiano debe fundamentar su fe, porque si su fe está basada en emociones, va a llegar en un momento en que la emoción no le va a acompañar y simplemente va a abandonar, va a apostatar porque su fe no está fundamentada. Y eso no quiere decir que Cristo no está haciendo la obra en él, no quiere decir que el Espíritu Santo no quiere hacer la obra en él, pero esta persona, individuo capaz de tomar decisiones, se va a alejar porque no tiene nada inconmovible que lo sostenga. Es importante también tener en cuenta de que no es una época para permitirnos el lujo de la falta de comprensión. Debemos acercar el reino, debemos comunicar la verdad. Y ahí es donde nuevamente yo les digo, comunicar, qué es lo que es comunicar. Y por eso es bonito recordar esta diapositiva que dice, cada generación cristiana, según Schaeffer, en su propio contexto tiene la responsabilidad de comunicar el Evangelio en términos comprensibles. No es lo mismo que yo comunique algo en este momento en un idioma que usted no conoce y yo diga, pero lo comuniqué, pero usted no me entendió. Por lo tanto, no hay una comunicación. Yo lo tengo que comunicar de tal forma que sea entendible para la sociedad. Y eso no significa que el Evangelio pierda el valor, que nosotros lo minimicemos, lo volvamos algo que tiene poco sustento y poca base y poco peso. No se trata de predicar, como decía Schaeffer, Dietrich Bonhoeffer, una gracia barata, una gracia que, no importa si pecaste, no importa, Dios te ama y puede hacer lo que quiera, total, Dios te perdona. No, es predicar una gracia cara, predicar una gracia que importa, predicar un evangelio donde la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo tiene una importancia central en el desarrollo de nuestras vidas. El problema es que nosotros no lo comunicamos y si lo comunicamos, muchas veces lo comunicamos en un idioma que no es entendible para la sociedad. Y no solamente me refiero a las típicas palabras que se utiliza quizás dentro de una iglesia al hablar de la sangre del cordero y frases que, claro, nosotros nos reímos de repente que son propias de nuestros templos. No se trata de eso, se trata de acercar el mensaje a una sociedad que no cree, que no entiende, que no sabe, pero darse el tiempo de comunicarla de tal forma que pueda llegar hasta donde tiene que llegar. Ese recorrido, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y ese es el cuestionamiento que tenemos que hacernos hoy en día cuando la iglesia decrece. Puede que crezcan la iglesia, puede que surjan nuevas iglesias, puede que haya una iglesia que esté abriendo nuevas iglesias, pero es importante también analizar y ver el dato duro. ¿Los miembros de esa iglesia vienen de otra? ¿Son convertidos? Porque si el crecimiento de la iglesia se basa en quitar miembros a otra iglesia, aun cuando esas personas no estaban siendo quizás pastoreadas, no estaban siendo atendidas, en realidad no se está creciendo. El reino no está aumentando. Simplemente se estamos cambiando de locales.
Nosotros debemos ampliar el reino, debemos acercar el reino, debemos predicar, llegar a aquellos que están inconversos, aquellos que no creen en la verdad. Pero para eso debemos predicarle y estar fundamentado, estar consciente y estar estudiando constantemente la palabra de Dios, escuchando el Espíritu Santo, saber cómo decir, cómo hablar, porque si no, no hemos acercado el reino. La respuesta que la Biblia ofrece a los problemas modernos son suficientes, interesantes e inteligentes, y, por lo tanto, comunicables, debatibles y creíbles. Eso es lo otro. Nuestra verdad puede ser puesta a prueba por un científico, por un cristiano, por un no converso, por un inconverso, por un ateo, por quien quiera. Puede ser puesta a prueba. Pero nosotros la ponemos a prueba. No para nosotros mismos, nosotros ya creemos en eso, no es necesario que la pongamos a prueba porque ya pasamos por ese proceso. Pero nosotros creemos que puede ser puesta a prueba. Cuando viene una persona con argumento a hablar contra la Biblia, nosotros somos capaces de contraargumentar y decir, ¿sabes qué? Ahí está mi verdad, toma, deconstrúyela. Muchas veces no, porque sentimos temor, sentimos miedo. ¿Por qué? Porque no manejamos la verdad. Creemos, tenemos fe, pero no tenemos el fundamento. Y es algo que nosotros debemos aprender. Recordemos un poquito a Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que decía Tomás de Aquino? Tomás de Aquino abrió el camino para la discusión de lo que generalmente denominamos naturaleza y gracia. Recordemos que estaba la gracia en la parte alta y estaba la naturaleza en la parte baja. ¿Qué es lo que era lo alto? Era Dios, el creador, los cielos, las cosas celestiales. En cambio, la naturaleza era lo bajo, la creación, la tierra, las cosas terrenales, lo visible, y lo que la naturaleza y el hombre hacen sobre la tierra, el cuerpo del hombre, la diversidad. Esta es una parte central de nuestro estudio porque reconocíamos que había algo arriba y había algo abajo. Había la gracia y estaba la naturaleza. Pero al hacer esta división, Tomás de Aquino lo que hizo fue dividirnos, fue generar una dicotomía de la cual aún el hombre no puede salir, que es cuando el hombre cayó en ese momento en el Edén. Cayó completamente, cayó solo su intelecto, cayó solamente su cuerpo, es posible poder encontrar a Dios sin Dios, todas esas temáticas que nosotros fuimos viendo a través de este curso. Según Tomás, para responder a esta pregunta, la voluntad del hombre estaba caída, pero no lo estaba su intelecto. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que yo podía encontrar a Dios sin recurrir a Dios. Yo por medio de mi sabiduría, de mi conocimiento, de mi estudio, de mi propia verdad, de mi propia búsqueda a través de la vida, podía encontrar a Dios. Si se dan cuenta, esto no deja de ser tan loco para esta sociedad. Hoy día la sociedad dice que vive tu vida, haz lo que te parece, haz lo que te gusta y encontrarás el sentido de tu vida. Eso es antibíblico. Eso es muy fuera de la verdad que nos propone Jesús. La verdad es que Él es el único camino y Él es la vida. Por lo tanto, si tú buscas la verdad fuera de Él, no la encontrarás. Nuevamente, esto para una persona no cristiana es una aberración, es limitarlo, es quitarle su libertad, cosa que vamos a ver más adelante. De allí entonces que el intelecto del ser humano aspiró a ser autónomo, a ser algo separado del ser humano, y esto nos trajo una importante consecuencia. Vamos más adelante. El problema de la unidad, los reformistas le dieron una respuesta distinta. Recuerden que el ser humano trató de buscar esta unidad entre lo de arriba y lo de abajo y no lo lograba, y no lo lograba, y no lo lograba. Recuerden, por ejemplo, a Da Vinci, que yo les dije que Da Vinci no solamente quería pintar, quería poner y plasmar la esencia de algo, no que se viera perfecto, sino que fuera perfecto, que fuera igual como la experiencia de estar frente a, por ejemplo, la Gioconda, la Mona Lisa. Ver su cuadro fuera igual que estar, pero obviamente no se podía. ¿Por qué? Porque no la podía tocar, no podía apreciar el pelo, no podía tocar sus mejillas ni palpar su sonrisa que tanto ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque la hizo de una manera perfecta, pero para Da Vinci era imperfecta. No lograba la perfección. Y ese craneo, ese problema que generó en los artistas, en los científicos, esta búsqueda de la unidad, los reformistas le dieron una respuesta. En el año 1517, recuerden que Lutero clava estas 95 tesis y empieza a dar una respuesta que también acompañó Calvino, Zwinglio y otros más. Veamos cuál fue su respuesta.
La respuesta de la reforma es que el humanismo era el problema. Esta idea del hombre autónomo, esta idea de que la mente se había separado y que el ser humano había caído, pero el ser humano era tan capaz, su mente era tan capaz que podía llegar a conocer a Dios sin Dios, era totalmente absurda. La caída del ser humano había sido integral. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios es autónomo, Dios creó fuera de sí, Dios no es parte de la creación. Y esto influenció dos áreas importantes, aquí yo me corro para que ustedes lo puedan leer, dos áreas importantes, que eliminó la posibilidad de cualquier autonomía por lo que respecta a la autoridad final, o sea, la escritura nos da la verdad. Se descartó toda la idea de que el ser humano fuera autónomo en el área de la salvación, o sea, tú puedes ser salvo por fe, no por obras. No puedes encontrar la salvación en ti mismo porque es algo que está fuera de ti. Tú has sido caído y tú debes buscar ese perdón, esa redención en Cristo. No la puedes encontrar por ti mismo. Y para eso se necesita perder orgullo, para eso se necesita humillación, para eso se necesita ser vulnerable y reconocer la soberanía de Dios. La Escritura nos da la clave para dos clases de conocimiento. Y podemos decir que si sabemos algo verdadero sobre Dios es porque Dios mismo lo ha revelado a la humanidad. Hablaba yo hace un momento, la revelación general. La creación es la revelación general del Padre. Incluso a través de todo lo que hacemos en el día, nosotros podemos ver esa revelación general, esa revelación que es minúscula, es poquito comparado con la revelación especial, que es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de Cristo, eso que nos permitió ver cómo era el Padre. Dice que Cristo mostraba al Padre. Esto es fundamental porque si nosotros tenemos un conocimiento a través de la Biblia, a través de la Escritura, es un conocimiento verdadero, es una verdad verdadera. Tenemos un conocimiento de Dios y tenemos un conocimiento del ser humano y la naturaleza, o sea, tenemos un origen incluso, y tenemos un relato para poder decir cómo son hechas las cosas. De allí que en la Biblia hay una verdad verdadera. Conocemos la verdad acerca de Dios, conocemos la verdad verdadera sobre la humanidad y conocemos algo verdadero sobre la naturaleza. No lo conocemos todo, la ciencia incluso nos ha ayudado a acercarnos a eso, pero lo que sabemos de Dios, lo que sabemos de la humanidad es verdad verdadera. El cristianismo ofrece certidumbre, ofrece una explicación objetiva del por qué ese algo existe. Dios creó fuera de sí mismo un verdadero universo. Miren qué interesante esto, porque hoy día cuando hay tanta incertidumbre, no solamente política, no solamente económica, no solamente social, profesional, laboral, la Biblia ofrece certidumbre, una palabra que está casi vetada de nuestro día a día. Ofrece verdades. No sé cuántas personas que tienen una información que es llamativa y que puede ser llamativa o que puede ser necesaria a nivel mundial, se la guardan. Hoy día es la época del compartir. Hoy día es la época de publicar. Hay personas que publican hasta lo que están sintiendo. Cosas que antes estaban guardadas para el área privada, hoy día están siendo públicas. El problema es que los cristianos no publican sobre su fe. Dicen, no, es que, ¿para qué voy a incomodar? Si usted tiene la verdad que da salvación, usted tiene la verdad que permite una nueva esperanza para la vida de las personas, se la va a guardar o la va a compartir. Hoy día el mundo necesita certidumbre. ¿Por qué? Porque tiene incertidumbre. ¿Y por qué tiene incertidumbre? Porque no se ha compartido el mensaje correctamente de acuerdo a los cánones, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a la forma de nuestro siglo. A través de la historia fue transformándose esto y llegamos a una libertad autónoma, que ya les decía yo que iba a hablar de esa libertad. La libertad en que el individuo es el centro del universo, una libertad sin restricciones. Dada esta lucha y este colapso que había entre lo de arriba y lo de abajo, se creó simplemente una depresión, un sentimiento de que era inalcanzable y por lo tanto terminamos la frustración. ¿Qué es lo que busca hoy día el ser humano? La libertad. Y cualquier cosa que restrinja mi libertad es, es negativa, es contraria. Por lo tanto, el ser humano postula ser autónomo.
nuevamente alejándonos de la verdad verdadera. Esta libertad sin restricciones propone que nada debe limitar la libertad. Esto fue propuesto por Rousseau. Rousseau se levanta y maldice a la ciencia que restringe al ser humano. ¿Por qué? Porque la ciencia, de una u otra forma, está determinando, dice, de dónde vienes, hacia dónde vas, te dice de que hay una muerte, te dice esto, y dice, me limita, me limita. Nace el estilo bohemio, el estilo de que los problemas me tienen agobiado. No hay una escapatoria, no hay una salida de emergencia para esta vida. Pero hay un problema. Los primeros científicos de la ciencia moderna aceptaban la uniformidad de las causas naturales, pero en lo que no creían era la uniformidad de las causas naturales dentro de un sistema cerrado, es la teoría bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos con un laberinto, esa es la palabra correcta, nos encontramos con un laberinto, en donde creemos estar buscando la salida, pero en realidad nos estamos enredando aún más. La respuesta la tenemos ahí, la respuesta está casi, si por estadística debería estar en la casa de cada persona en este mundo. La Biblia es uno de los libros más vendidos a través de la historia. No quiere decir que hoy día sea el más vendido, pero es el más vendido a través de la historia. Se han impreso Biblias suficientes como para que en cada casa haya una Biblia. Pero el problema es que no se leen. La oración es gratis y no se consume. Se consumen cosas que a veces se pagan. Y de esa forma nosotros seguimos ampliando este laberinto, sin buscar realmente una salida. El ser humano dice que busca una salida cuando realmente no la busca, porque si la buscara, buscaría en todas las alternativas, y cuando la encuentra no la soltaría. La verdad es que hay personas que no son cristianas, que no quieren buscar la salida del cristianismo, y hay personas que son cristianas que aún sabiendo esa verdad, se alejan y apostatan, sabiendo que esa era la salida para todos sus problemas, y la dejan atrás. Hay otro dilema propio de nuestra época. La moderna ciencia moderna. Fíjense acá que al insistir en una fusión, una unidad total entre lo inferior y lo superior, lo que consiguen es hacer desaparecer totalmente lo de arriba. Ya no hay cosas eternas, ya no hay cosas celestiales, ya no hay cosas que son loables y que son incluso admirables por el ser humano. Ya no hay Dios, ya no hay libertad. Todo comienza y todo termina en la máquina, el determinismo. Fíjense, ya no hay Dios, no hay libertad, no hay amor. El amor ya no tiene significado, ya no hay moral, ya no hay hombre. Y podemos ver nuestro mundo y decimos, la gente hoy día no cree en la relación matrimonial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puede ser para toda la vida. Nada es eterno, dice por ahí un dicho popular. Entonces nos encontramos con que esto es totalmente actual, esto es totalmente corroborable. Fíjense, ¿qué es lo que existe entonces? Existe la naturaleza, existe la psicología, la física, las ciencias sociales, existe el determinismo. Esto, nuevamente, hay una total desaparición de la esperanza. Hay una desilusión con la vida. Entonces el ser humano, como les digo, no tiene esperanza. Y ahí viene el con todo sino para qué, ¿cierto? Ya que no hay esperanza, vivamos como queramos. Hagamos lo que queramos, porque total, no hay un mañana. No hay nadie a quien darle cuentas. No hay una esperanza de una solución. Totalmente contrario a la respuesta que nos da la Biblia. La Biblia incluso, Cristo dice a la mujer adúltera, dice, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ni uno solo, ni yo te condeno. Pero ahí viene el agregado. Entonces ahora vete y no peques más. La Biblia nos da esperanza. La Biblia, la palabra de Dios, es una palabra que tiene vida, es una palabra que tiene poder, que hemos, como bien decía Cristo, la hemos puesto debajo de una mesa y la hemos tapado. Si no compartimos la verdad, ¿cómo la gente va a creer? Si no hablamos sobre ella, ¿dónde la van a escuchar? Por eso la iglesia debe hacer un trabajo. La iglesia de Cristo debe hacer un trabajo. Debe hacerse con la responsabilidad de compartir el reino, de acercar el reino. Pero para eso debe conocer el reino y debe prepararse. No puede simplemente vivirlo con pequeños conceptos y pequeñas verdades con B corta. Ya, con B minúscula, me confundo, discúlpenme.
tiene que apropiarse de esa verdad, como los hermanos bereanos, ¿cierto? Que luego de que Pablo les explicaba, ellos iban a investigar en la Escritura y corroboraban si lo que era dicho era correcto. En antaño, los hombres cultos jamás hubieran renunciado a la racionalidad y a la esperanza de encontrar un campo unificado de conocimiento. Por el contrario, el hombre moderno ha abandonado esta esperanza de unidad y vive en la desesperación. Hoy día ni siquiera se necesitan teóricos que hablen contra la fe. Y eso es lo peor. Hoy día no se necesita que se levante un líder de opinión a hablar contra la fe. La gente simplemente no comparte la fe. No porque siga a un líder de opinión, es porque simplemente no cree. No cree, está aburrida, no pesca. Pero deberíamos echarle la culpa de eso a Dios. Deberíamos echarle la culpa de eso a simplemente los crímenes, los abusos y a la perversión de la sociedad. O podremos hacernos cargo un poquito de esa realidad y decir de que no hemos predicado, no hemos compartido, no hemos codificado el mensaje para compartirlo al ser humano del siglo XXI. El ser humano del siglo XXI necesita que le compartan la verdad. Es tan así como cuando de repente le decimos a los niños, cuando hay un curso que es disruptivo, lo que necesita ese curso no es un profesor que sea buena onda, lo que necesita es un profesor que sea estricto, un profesor que les ponga disciplina. Porque aunque los niños no se den cuenta, lo que están buscando es que alguien les raye la cancha. Muchas veces yo me he escuchado eso en los colegios y me parece que es una apreciación correcta. Los niños, ante la pasividad a veces de los padres, que no hay reglas, y en el colegio, por otro lado, a veces también cuesta poner las reglas, y algunos también son más del dejar hacer, ese niño se encuentra totalmente extralimitado. No encuentra un sentido a lo que hace y no se amolda a nada, a ninguna norma. Pero en sí, sus actos, su forma de ser, responde a una necesidad de ser normado, a una necesidad de que le digan qué es lo que debe hacer. Ese mismo ejemplo póngalo a nivel de sociedad. Hoy día la sociedad, como vive, es porque está deseando desesperadamente a Cristo. Y me hace recordar mucho cuando la Biblia dice, la creación gime por la manifestación de los hijos. Y nosotros pensamos a veces que ese gemido es cuando estén llorando y digan, ¡ay, dónde está Jesús! No, no. Los hechos que ocurren hoy día en el mundo son los gemidos de la creación. La necesidad de ser normados, la necesidad de que les compartan la verdad. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos callamos. ¿Qué hacemos nosotros? No lo compartimos. Y muchas veces no es que no lo compartimos porque no lo queramos compartir, es porque es responsabilidad del otro. No, esta palabra es para él, el evangelista, el pastor, para ellos tienen que predicar. La Biblia no dice eso. Cada hijo de Dios, cada miembro del reino debe ser un embajador, una nación santa, un real sacerdocio. ¿Ya? Entonces, la desesperación es un símbolo, ¿cierto?, de esta generación. Pero no solamente de esta, sino que ya se viene arrastrando hace varios siglos. Por lo tanto, el conocer la verdad te da esperanza y te quita este sentido de desesperación. El ser humano se encuentra atrapado, como lo decía recién, en el compartimiento superior, gracias a un salto luchando por su libertad. La libertad que busca es una libertad absoluta, una libertad sin límite, una libertad a la cual el ser humano no tiene acceso, de acuerdo a la verdad. Por lo tanto, la única forma de llegar a esa libertad es dando un salto, y ahí es donde duele, porque ese salto lo tiene que dar por medio de, valga esta incoherencia textual de lo que voy a decir, tiene que dar un salto de fe. Tiene que dar un salto en donde dice, da lo mismo, voy a lanzarme, voy a tirarme por esto, sabiendo que se va a caer, pero el disfrute, el momento lo vale. Y es lo que causa aún más estrago en nuestra sociedad.
Y nosotros lo veíamos, bien, por ejemplo, ahí mismo dice, el optimismo no debe ser racional, o sea, estoy bien, pero se me va a pasar. ¿No? Es como, no te rías mucho que vas a llorar. Son frases que nosotros escuchamos y que responden a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque toda racionalidad, lo normal es ser pesimista. Por lo tanto, todo optimismo no es racional. Y para llegar al optimismo debo dejar de ser racional. Algo totalmente contrario a la verdad bíblica. La verdad bíblica dice que nosotros al creer no abandonamos la racionalidad. No abandonamos la razón. Es más, creemos además por razón, porque es la verdad. No es una verdad que simplemente creamos cerrando los ojos. Es una verdad que es argumentable, es una verdad que yo puedo comprobar, yo puedo ver, yo puedo tocar, yo puedo decir, mira, esto es lo que ocurre. Esta es la verdad. Pero hoy día hay mucha gente, incluso cristiana, que da un salto de fe y dice, yo creo, no tengo idea por qué creo, pero creo. Esa no es la verdad del cristianismo. Y hay personas que al mismo tiempo, no dentro del área de la fe, dan un salto. Yo quiero vivir bien. Y para eso, dan un salto. Un salto que no tiene fundamento. Un salto que no tiene bases. Por eso la caída es fuerte. Esta libertad sin límites. ¿Y cómo lo hacen? Con las experiencias del primer orden. ¿Qué significa la experiencia de orden? Todo esto que te permite gozar, disfrutar de un momento especial, de un momento sublime, pero que no está dentro de tus capacidades. Como por ejemplo la droga. Como por ejemplo el deporte, como por ejemplo el misticismo, como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo la economía, la riqueza. Todas estas experiencias de primer orden que dicen, oh, es que esto no lo puedo vivir de manera natural. Sí, pero te generan un desgaste que es superfluo y que no es eterno, a diferencia del regalo de la salvación que es para siempre. Estas experiencias de primer orden van en contra del sentido del por cual fuimos creados. Y simplemente nos alejan de nuestra misión o de nuestra vida, del propósito para el cual fuimos creados. Entonces llega un momento en que el hombre dice, yo soy Dios. El ser humano busca realizarse a sí mismo con total desenfreno, mientras le hace sentir al mismo tiempo por el otro la maldición de sentirse atrapado en la máquina. Es interesante que pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo, a ver, ¿quién podría decir yo soy Dios? Yo de inmediato pienso en el área, digamos, en el área del fútbol. ¿Quién podría ser el mejor jugador del mundo en este momento? Cristiano Ronaldo, Messi, ¿ya? No vamos a decir un chileno para no sentirnos mal en este momento. Pero ellos podrían decir, yo soy el dios del fútbol. A Maradona muchas veces, Diego lo hacen como con Dios, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué utilizan esa imagen o ese recurso? Porque el ser humano busca realizarse, pero al realizarse, lo que está haciendo no es irse él hacia un plano superior, sino que a los demás llevarlo a un plano inferior. Messi, Cristiano Ronaldo en algún momento no van a poder jugar a la pelota. En algún momento van a perder el talento. Maradona murió y murió por sus excesos. En algún momento se va a ver corrompida esta verdad que era como un oro, pero un oro que no era verdadero. Pero ¿en dónde está su disfrute? En hoy día, que los otros sepan que ellos están por encima de él. Que él está por encima del otro, ¿cierto? Ahí sí, ahí está mejor dicho. Entonces, fíjense que al mismo tiempo, como dice por el otro, la maldición de sentirse atrapado en la máquina. O sea, yo soy superior, pero también lo voy a perder. Todos vamos a llegar al mismo destino. Eso no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es una verdad esperanzadora. La verdad bíblica es una verdad que si la comparto no estoy perdiendo el sitial que tengo. Imagino si Messi pudiera compartir un poco de su talento. Quizás perdería su sitial del mejor jugador, porque estaría compartiendo eso con otra persona. Nosotros al compartir seguimos manteniendo nuestro estatus de hijo y estamos llevando a otros a un estatus superior.
No estamos en la máquina, no estamos determinados, no estamos hechos para sufrir. Fuimos creados para vivir en la gloria de Dios. Pero en algún momento caímos y debemos aceptar esa realidad. Debemos aceptar que esa es la respuesta a los problemas. Hoy día, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay problemas? Bueno, porque caímos. Y esa es una verdad bíblica. Esa no es una verdad científica. Esa no es una verdad histórica que yo puedo comprobar en escritos. Es una verdad bíblica. El problema es que usted cree que la verdad bíblica es una verdad con B minúscula, cuando es una verdad con mayúscula. Y a usted le da vergüenza compartir esa verdad. Porque, no, pues si se ha descubierto en la ciencia esto, se ha descubierto todo otro, se ha descubierto todo otro. ¿Cuánto de lo que se ha descubierto a través de la historia no se ha vuelto a replantear y se han dado cuenta que lo que se creía era incorrecto? Presente la verdad bíblica. Debata la verdad bíblica. Dígale, pon a prueba esta verdad bíblica. Dime si es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Pero bajo los términos de la verdad bíblica. Si un científico quiere postular una ciencia nueva, lo tiene que hacer en el lenguaje científico. Lo tiene que hacer bajo los cánones científicos. ¿Por qué a nosotros se nos va a exigir entonces que la fe la expongamos en términos científicos, en términos que el otro quiere que yo lo exponga? La verdad es una verdad de fe y es una verdad bíblica. Y esto también ha afectado a las iglesias, porque al ser esta verdad cristiana, incluso una verdad con minúscula, porque no hay fundamento, porque no hay un conocimiento, no hay una revelación con respecto a qué es Dios, qué es Jesús, qué es el Espíritu Santo. Jesús se empieza a presentar como una bandera indefinida, o sea que Jesús está dentro del optimismo, desde el pilar de arriba. Y para conocer a Jesús, no se puede conocer a Jesús de una manera natural y real, se tiene que dar un salto de fe. Y ese salto de fe no es para nada bíblico, porque Jesús se acerca a nosotros a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través del Espíritu Santo. Pero hay muchos que presentan a Jesús como una bandera indefinida. Da lo mismo, Jesús te ama. Ese no es el Jesús que presenta la Biblia. Jesús que presenta la Biblia dice al pecador, deja de pecar. Al cristiano le dice, anda a predicar. Ordena tu vida. Dice, yo vine a cumplir los mandamientos para abolirlo, para estar en la gracia. Pero eso no significa que hagas lo que quieras. Eso no significa que pierdas tu tiempo. Esa es la verdad bíblica. El problema es que cuando presentamos a Jesús como, Jesús te ama, da lo mismo, da lo que hagas, da lo mismo, te ama. Sí, es verdad, Dios te ama, Jesús te ama, pero también te pide algo a cambio. Te pide tu vida, te pide el gobierno de tus acciones, te pide obediencia. ¿Ya? El problema es que Jesús comienza a transformarse en un símbolo sin definir. Jesús puede ser utilizado para cualquier cosa, incluso como está ahí. Es un concepto enraizado en la sociedad. Muchos han escuchado de Jesús, pero al mismo tiempo Jesús no les dice nada. El concepto Jesús no significa nada. ¿Por qué? Pasó a ser un tema simplemente cultural. Jesús, como dice ahí, también se movió, y se movió, como yo ya les decía, al plano de arriba. Han trasladado la palabra Jesús como simple connotación. Jesús como que dice algo, pero no dice nada, al compartimiento superior. Esto indica lo cuidadoso que debemos ser los cristianos al momento de escuchar la palabra Jesús. Y no estoy hablando del nombre de Jesús, estoy hablando de la palabra Jesús. Es distinta una cosa a la otra. En el nombre de Jesús hay poder. En la palabra Jesús no es nada. Cuando Jesús se utiliza fuera de contexto y se utiliza sin enraizar todo lo que Jesús significa, no hay poder. Y eso me hace pensar en una diapositiva que les muestro más adelante. Pero ¿cuántas veces se ha utilizado la palabra Jesús para justificar cosas que no son las que Jesús normalmente apoyaría? Y me puedo ir a cosas extremas, como por ejemplo las cruzadas, como simplemente para defender una posición política. Porque de acuerdo a cómo yo lo mire, Jesús puede defender cualquier posición política. ¿Pero por qué? Porque Jesús no tiene una connotación. O simplemente es una connotación. No hay una profundidad en lo que Jesús significa. No hay un conocimiento de Jesús. Y eso también habla del tiempo que nosotros
¿cómo lo utilizamos? Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero ¿queremos pasar tiempo con Dios? ¿Queremos pasar tiempo con el Padre? Si no pasamos tiempo con Él, no vamos a conocerlo. Y aquí está la diapositiva que yo decía que me acordaba. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hoy día, ¿cuántas personas hablan de Jesús, predican de Jesús, pero de este Jesús sin connotación? ¿Estaremos haciéndolo nosotros? Qué fuerte es esto. Porque yo cuando he pensado en esto, porque ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero viene la respuesta. Si esto es lo hermoso de la Biblia, no te deja pillo, como decimos, no te deja ahí con la incertidumbre. Y ya, entonces, ¿qué es lo que me quieres decir? Dame la respuesta, por favor. No, la está diciendo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no hay simplemente una palabra vacía. Hay una connotación mayor, trascendental, la obediencia, la búsqueda, la intimidad, el estudio de la palabra, el pasar tiempo con Dios. Allí va a encontrar la voluntad del Padre. Pero si no lo haces, simplemente Señor, Señor. Dios a través de las personas, otras palabras también que se me venían a la mente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Los escogidos deben tener cuidado. Los escogidos deben tener seriedad para abordar la fe. Yo reconozco a personas que se preparan más profesionalmente para ejercer un trabajo y dedican mucho tiempo, mucho dinero, mucho sacrificio, mucho esfuerzo para ser exitosos en su profesión. Y no le dedican el tiempo que corresponde a la verdad que ellos dicen y aprecian y abrazan como la verdad de su vida. Si eso pasa en la vida de una persona, yo podría cuestionar y decir, entonces, ¿cuál es la verdad en tu vida? ¿Qué es lo que estás abrazando? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿A qué le estás dedicando tiempo? Son preguntas bastante profundas que cada uno debe responder. Por lo tanto, la verdad es una búsqueda, es una pregunta que debemos replantearnos y debemos responder de manera personal. ¿Buscamos la verdad? ¿Estamos siguiendo el camino? ¿Estamos encontrando la vida? El mensaje no puede desarraigarse de la escritura. Desprovista de contenido bíblico no es más que un emblema vacío. Por lo tanto, verdad cristiana sin estudio de la palabra es verdad con minúscula. Por eso les felicito a ustedes que están en este curso. Por eso les bendigo y les motivo a seguir haciéndolo, a seguir indagando en las escrituras, a seguir llenándose de lo que es eterno. Porque nuestra fe no es algo que se me ocurrió un día creer. Cuando yo creo, cuando yo amo, cuando yo descubro una perla preciosa, yo le saco el jugo. Yo no la pierdo de vista. Pero nosotros perdemos de vista el Evangelio durante varios trayectos de nuestro día a día. Por lo tanto, debemos dedicarle más tiempo. El Evangelio no surgió escondida, y esto me parece interesantísimo, lo quise agregar. Hechos 26, del 25 al 28, una palabra que quizás ustedes conozcan, que es cuando al final esta persona le dice, oh, por poco me persuades, le dice a Pablo. Miren lo que dice, más él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, Pablo está hablando, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Miren qué interesante cuando Pablo defiende el Evangelio. Hoy día cuando nosotros defendamos el Evangelio ante la sociedad, la gente nos tratará de locos, la gente nos tratará de incultos, la gente nos tratará de personas que han sido manipuladas por la religión. Esas son las cosas que normalmente le dicen al cristiano dentro de un área de la intelectualidad. Dicen, el cristiano
es cristiano porque tiene pocas herramientas, porque conoce poco, porque lee poco, porque ha sido manipulado, porque es ignorante. Algunas de las cosas que se dicen sobre los cristianos. Pero miren lo que Pablo dice. No estoy loco, sino que hablo palabras de verdad, y además les agrega, y de cordura. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque si simplemente dice esto, no deja de ser loco, pero él argumenta algo que nosotros hemos perdido. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. O sea, argumentando, está diciendo, saber lo que yo sé debería ser tan importante para mí como para ustedes. Miren qué interesante lo que está haciendo Pablo. Al argumentar, está utilizando la verdad, no como verdad minúscula, sino que verdad mayúscula, y diciendo, mi verdad es tan importante que ustedes deberían conocerla. Por lo tanto, si el rey quiere ser un sabio, a la verdad debería saber esto. Y dice, porque no pienso que ignore nada de esto. Porque además, dice, no se ha hecho esto en algún rincón. El evangelio no surgió a escondidas. Hoy día la ciencia tiene una base para que algo se haga o se acepte como real. Para que un nuevo descubrimiento científico sea real y sea aceptado, debe haber sido publicado. Debe ser aceptado y no publicado en cualquier lugar, en cualquier blog, en cualquier red social. Tiene que ser publicado en una revista científica. Esto luego de mucha investigación, de una hipótesis, de una corroboración, y así llega a la comunidad científica, y la comunidad científica lo debate y finalmente se acepta como verdad. El cristianismo no surgió a escondidas, no surgió a espalda de la sociedad. El cristianismo no se levantó de debajo de una piedra. El cristianismo es una verdad que apareció a la luz y a los ojos de todo el mundo. No es algo que haya sido creado como una fake news con un propósito para manipular a la población. Y usted le puede decir a la persona que te critica esta verdad, dice, bueno, tú que eres tan sabio, que me quieres criticar. Y no me estás criticando a mí, sino que estás criticando a Cristo, que Él es la verdad. Enséñame. ¿Por qué los sabios a través de 21 siglos? O podríamos decir, sí, 21 siglos. O un poquito más, incluso si nos vamos a los siglos antes de Cristo, no han podido desestimar esta verdad. No la han podido acallar, no la han podido destruir. Responde, porque yo creo que tú conoces de esto. Como dice Pablo, yo creo que tú lo has escuchado, porque esto no se hizo escondida. Esto ha estado a través de todos estos años. ¿Tú crees que yo lo inventé? Yo no lo inventé. Dime, ¿por qué esto es verdad? Qué interesante sería que nosotros pudiéramos, en el caso de que seamos desafiados, ¿cierto? Porque no se trata tampoco de andar con orgullo por la vida diciendo, a ver, ya, pues debáteme. No, no se trata de eso. Pero en el caso de ser contraargumentado y ser desafiado, bueno, respóndeme tú. ¿De dónde surgió esto? Pablo no tenía vergüenza del evangelio, porque es poder de Dios. Y él dice, oye, si usted sabe tanto, dígame, ¿qué pasa con esto? Otra herramienta que podemos utilizar. Hay un concepto que se utiliza mucho dentro de las nuevas tendencias de este mundo y sobre todo el homosexualismo. El homosexualismo se ha tratado y ha tomado el closet como una bandera, que a las personas que se sienten que pertenecen a una sexualidad distinta a la cual genitalizan, por así decirlo, se le dice, estás dentro del closet. Tienes que salir del closet para enfrentar tu propia verdad. Y es interesante cómo el mundo se ha abierto a tantas verdades minúsculas. Las personas pueden decidir su sexualidad, las personas pueden decidir su posición política, las personas pueden decidir sus gustos, qué van a hacer con la vida, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando nosotros hablamos de la religión, dicen, oye, no, eso no se habla. Antiguamente en las mesas estaba prohibido hablar de política y de religión. Hoy en día está más fácil hablar de política que de religión. Incluso la política ha salido del closet. Pero a la religión la hemos tirado a lo profundo y a un rincón de este closet, de este armario o de este baúl. Fíjense, ante un mundo liberal que permite y tolera, el mensaje cristiano se ha visto empujado a ser visto como parte del área privada de mi vida y no como un mensaje digno de compartirse, ni de evaluarse, ni siquiera de ser relevante. Hoy en día, ante un discurso social, está mal visto hablar de fe, porque después hay gente que no crea. Pues no está mal visto hablar de determinismo, no está mal visto hablar de materialismo, no está mal visto hablar de la creencia que yo tenga, pero de fe sí está mal. Creencia hablando de no cristiano, ¿cierto? Pero de fe sí está mal hablar. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo. Fíjense que la fe ha sido impulsada al área de lo privado. Si tú crees, ni un problema, cree, pero guárdatelo para ti. Y nosotros hemos aceptado eso. Hemos hecho ese contrato en donde hemos sido engañados a guardarnos esta verdad. No es digna de ser compartida, dice la gente, cuando nosotros sabemos que es digna de todo el honor, de toda la gloria, de toda la alabanza. Jesucristo lo merece todo, pero nosotros lo hemos guardado en lo profundo de un armario. Como dice la imagen ahí, la gente nos dice, ¿crees? Ya, pero quédate calladito, vívelo tú nomás. Confianza o fe. Hoy la palabra fe o creencia es un concepto que apela al área privada, como leíamos anteriormente. En el Nuevo Testamento, cuando se apelaba a esta palabra fe o creencia, la palabra griega que se utilizaba era pistis, que significa confianza o persuadir. La misma palabra que le decía este rey a Pablo, por poco me persuades, pistis. Pero el pistis no era solamente fe, porque fe yo puedo decir, yo tengo fe, pero eso es algo mío, que mantengo en mi mente, en mi corazón, donde usted quiera ponerlo físicamente, ¿ya? Da lo mismo. Pero es algo mío que me lo guardo a mi área privada. Pero eso no es lo que significa pistis. Pistis conlleva un compromiso. La actitud bíblica era el que cree, persuade. El que cree, difunde. El que cree, comparte. Eso significa pistis. La fe no puede estar ajena del persuadir. Y hoy día nosotros creemos que esa es labor de algunos, ¿no? De algunos pocos escogidos, de algunos pocos que tienen el don de la palabra, cuando es una verdad que debe ser promovida desde el hogar. Pero salgamos incluso más allá del hogar. Hay personas que comparten lo que pasó en la novela en esta semana. Oh, ¿viste la novela? ¿Viste lo que pasó? Son re buenos para compartir. Oye, ¿viste la nueva canción? Incluso podemos hablar de canciones, incluso cristianas, o de sermones cristianos. Oye, ¿viste lo que predicó? Oh, ¿viste el escándalo que pasó en tal iglesia? Y somos buenos para hablar de eso. Pero mi fe la guardo en el área privada. Debemos salir de ese paradigma que nos han encerrado en el área privada. Debemos salir de esta prisión y de ser ahora realmente influencers en el mundo, porque la palabra fe no puede estar desligada de la persuasión. Vamos terminando ya. Dice, hay una generación de cristianos con la fe en el bolsillo. Cristianos de mentes divididas, de vidas que buscan pero no encuentran, con argumentos que no se condicen con su diario vivir ni con su cosmovisión o con sus actividades rutinarias. Cristianos pragmáticos que se saben adaptar muy bien al mundo y que caen en el relativismo. Yo quiero compartirle un fragmento de este libro y me parece muy interesante y se los quiero leer a todos ustedes y espero que me escuchen. Y dice así. La religión en su lugar. Dice Alan Sears de la Alliance Defense Fund, ¿ya?
la Fundación de Defensa de la Alianza de la Defensa. Se llevó la mano al bolsillo derecho de su chaqueta y dijo lo siguiente: muchos abogados cristianos guardan su fe en un bolsillo. Después se llevó al bolsillo izquierdo la mano y añadió: y guardan la ley en el otro bolsillo. Su capacidad de integración de ambos es muy escaso. Si yo tengo algo en un bolsillo y algo en el otro bolsillo, esas dos cosas no se van a juntar. No solamente piensa en la profesión de abogado, piensa en todo lo que conlleva nuestra vida. Muchas veces metemos la fe en un bolsillo y el resto de las cosas de nuestra vida en otro bolsillo. Pero en ningún momento se integran, se juntan, ni tienen una unión. No se plasma la una en la otra. Alan Sears explicó que esta Alliance Defense Fund había diseñado un programa para enseñar a abogados en ejercicio a dar un enfoque cristiano a las leyes. Miren qué interesante. Educados en facultades de derechos convencionales, muchos abogados cristianos absorben una concepción secularizada del derecho nada más que como un conjunto utilitario de procedimientos que pueden ser manipulados a su antojo para favorecer los intereses de sus clientes. Interesante, ¿eh? Porque cuando uno dice hay un abogado, el abogado tiene que mentir y como que lo vemos como una necesidad, es como su deber. Yo en algún momento quise estudiar derecho y uno de los argumentos por los cuales no estudié derecho es porque yo dije, no, es que no sirvo para mentir. No sirvo para mentir. Se me nota. Se me nota de inmediato. Y me guié por la historia, que era algo que me iba a servir también para el pastorado. Pero fíjense que hoy día en nuestra iglesia hay personas que tienen una profesión que contradice la verdad, pero es su profesión. Por lo tanto, no es mal visto. ¿Qué habla eso de nosotros? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Fíjense. Dice, nuestro primer paso en los programas educativos, explicó Sears, es desmontar la filosofía del derecho que estos abogados han absorbido en su formación secular en las universidades. Esto se hace en grupos pequeños, añadió, porque es demasiado penoso hacerlo públicamente. La persona que está escribiendo le dice, ¿penoso? ¿Por qué? Porque puede resultar devastador descubrir en qué medida se han acomodado a la mentalidad secular. Y yo te pregunto a ti, ¿en qué medida estás acomodado al mundo actual? Si hacemos un análisis y un examen, ¿en qué medida nuestras prácticas, nuestro diario vivir, la forma en que nos movemos, se ha acomodado al mundo? Dice, a pesar de sus creencias religiosas personales en su labor profesional, muchos abogados han caído en una mentalidad relativista y pragmática. Un ejemplo especialmente notable es el de un abogado cristiano que trabajó para la firma Fortune 500. Era diácono de su iglesia, diezmaba generosamente, tienen que haber querido harto, enseñaba en la escuela dominical y era en todos sentidos un miembro modelo. Pero en el puesto de trabajo, su única responsabilidad consistía en incumplir contratos. Cada vez que la empresa decidía que no le interesaba trabajar con alguien, la tarea de este hombre consistía en dar con algún recoveco legal que permitiera a la firma cancelar el contrato. Daba la impresión de que no era consciente que su trabajo suponía violar principios morales todos los días, ideales de verdad, integridad, cumplimiento de la palabra. Él se limitaba a hacer su trabajo. ¿Cómo pueden cristianos comprometidos ser tan ciegos? Y yo quiero pasar a la siguiente diapositiva porque habla justamente de eso. ¿Cómo pueden cristianos comprometidos ser tan ciegos? Porque suelen aguantar muchos años de formación profesional en una atmósfera secular, en la que no tienen oportunidad de desarrollar una cosmovisión bíblica. ¿Y qué hacen? Encierran sus creencias religiosas en el bolsillo y adoptan la idea imperante en su trabajo, en su escuela, en su comunidad, etc. Fíjense que dice, de hecho, saben que manifestar una perspectiva bíblica representaría para ellos un obstáculo a la hora de ingresar a muchos trabajos, a muchos lugares de estudio. Muchos creyentes aprenden a compartimentar sus vidas, a dividir sus mentes, absorben los supuestos del mundo reinante en su campo de estudio,
al tiempo que mantienen una vida de devoción paralela en su tiempo privado. ¿Cuánto de esto es verdad en nuestra vida? ¿Cuánto de esto se plasma en lo que tenemos que hacer? En nuestras profesiones, en la vida que estamos llevando, en el matrimonio, en la familia, en cómo nos comportamos en la sociedad. Tenemos la mente dividida, tenemos la mente compartida. O tenemos el evangelio en un bolsillo y todo el resto en el otro, de tal forma que no se tocan, no se impregna el uno del otro. Por eso la verdad cuesta ser compartida. Por eso la verdad no llega como algo poderoso a la vida de la sociedad. El propósito de una cosmovisión, lo decía en un principio, es explicar lo que conocemos del mundo. Si una cosmovisión contradice nuestra experiencia fundamental del mundo, lo que conocemos por revelación general, es señal que debe desecharse. Dwyer Weir dice que toda filosofía que no puede explicar los datos de manera satisfactorias debe ser errónea. El mundo debe saber que si su forma de vivir no causa felicidad, no causa lo que Dios prometió que íbamos a tener, que es una vida plena, abundante, debe ser desechada y debe ser removida para construir y dejar crecer la verdad en su vida. Pero para eso, para esa obra del Espíritu Santo, que es el que convence del error, que es el que convence del mal camino, se necesitan manos, se necesitan pies, se necesitan bocas, se necesitan mentes, se necesitan personas en los lugares adecuados, en el momento adecuado, para compartir la verdad, para vivir la verdad, para demostrar la verdad. Ese es el desafío de nosotros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿proseguimos a la meta? No podemos sucumbir, ya que al hacerlo dejamos de comunicar realmente el mensaje cristiano. Nosotros somos los indicados, nosotros somos los llamados. Usted no necesita otra señal de que usted ha sido llamado. Usted es llamado a compartir la única verdad y esperanza para el mundo, Jesucristo. Por lo tanto, ese es nuestro desafío hoy. Yo le invito a que pueda en este último trabajo decirnos por qué la verdad, con B mayúscula, debe ser compartida. ¿Por qué la verdad, con mayúscula, es la verdad? Grábese en ese video y dígame, argumente, haga apologética, sea capaz de defender a aquellos que tienen un gran impacto, que tienen un alto impacto para la sociedad. Si nosotros no lo compartimos, nadie lo va a compartir. Debemos tener ese sentido de urgencia y decir, somos los llamados, somos los escogidos, somos los hijos de Dios, los miembros de este reino, que deben acercar el reino a su tiempo, a su época. Deben comunicarlo de manera efectiva. Que Dios les pueda bendecir. Voy a dejar de compartir. Que Dios les pueda bendecir. Que Dios les pueda ayudar, no solamente en esta tarea, que es una tarea que, si bien tiene complejidad, es bastante simple, pero que Dios les pueda ayudar a llevar el mensaje a la familia, al lugar donde se encuentran, y que allí puedan ver los cambios que comienza a hacer el Espíritu Santo. Este mundo necesita de Cristo, pero necesita de un Cristo definido, necesita de un Cristo con cuerpo, no necesita de un Cristo que no está claro para qué es lo que es. Este mundo necesita respuestas. ¿Por qué hay mal en el mundo? Una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué hay gente tan mala? Freud quisiera explicarlo. Maturana quisiera explicarlo. Los sociólogos, los filósofos quisieran explicarlo. La verdad, con mayúscula, es que la Biblia lo explica. El ser humano cayó. Y la única forma de redimirse es humillarse y entregar su vida al Señor y Salvador, que es Jesucristo. Que Dios les bendiga. Ha sido un agrado nuevamente, les digo, estar con ustedes y espero sus trabajos.
sus trabajos finales, ¿ya? Mi correo ahí lo va a compartir el pastor Adrián y espero que Dios le bendiga y que pueda tener prontas noticias de todos ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.